Presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 10 de febrero del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escucharon ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, tema que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Se espera el regreso esta semana del presidente de la Asamblea, presidente encargado, Juan Guaidó. Él escribió en su cuenta en Twitter, me parece que ayer, lo siguiente, hace un par de días: la dictadura tiene un llantén por las sanciones recibidas por amparar el terrorismo, la corrupción y la violación de derechos humanos, pero no les importó el llanto de 5 millones de refugiados venezolanos que caminan una distancia similar de Madrid a Helsinki para escapar de la emergencia. Y esto tiene que ver con las acciones del Departamento del Tesoro contra la línea aérea Conviasa. El equipo que acompaña a Nicolás Maduro también reaccionaba. Delcy Rodríguez reunida con el expresidente Zapatero, viejo conocido, esto lo decimos nosotros, no son contra un ministro o funcionario, es una agresión contra el pueblo venezolano en su totalidad. Claro, ella no hacía referencia al incidente en el que la detienen, conversa con el ministro español José Luis Ábalos y sigue su vuelo a Doha. Delcy Rodríguez agradeció, de hecho, a Zapatero su viaje número 39 a Caracas, lo destaca el ABC de España. Hay que decir que Ábalos al final no solo se reunió en el avión, también tuvo un encuentro de 20 minutos con ella en la sala VIP, y algunos medios de comunicación o portales informativos dan por descontado su salida del gobierno español. Lo cierto es que el expresidente Zapatero juró que en Venezuela está cerca de un acuerdo y una salida electoral. Claro, él habla de los comicios parlamentarios que quiere el gobierno, con la observación, por cierto, de Rusia. Y esta es una propuesta que ha hecho el grupo de la mesita, así denominada por los medios de comunicación, al país, liderada, por cierto, por Henry Falcón, quien participó ya en el fraude electoral o en el simulacro del año 2018. Al respecto, Eugenio Martínez, periodista especializado en el área electoral, decía: Rusia es uno de los países con peor calificación de integridad electoral en el mundo, es uno de los países que menos respeta los estándares del ciclo electoral. A Rusia es que la mesa de diálogo nacional le pide, la mesita, apoyo para garantizar las condiciones para los procesos electorales en Venezuela. En fin, la discusión está abierta. Como es natural, Rusia, decía el país de España, apuntala el vínculo con Venezuela y tensa el pulso con Estados Unidos. Y efectivamente la visita del canciller ruso, lo comentábamos con ustedes hace algunos días, coincidió con la gira del presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Por cierto, no vimos reunión del canciller de Rusia con el presidente de la Asamblea Nacional, que ellos reconocen, que es el señor Parra. Saben ustedes que forma parte de lo que se ha denominado como la fracción de los CLAP, un grupo de diputados que salió por el mundo a defender los intereses de empresarios vinculados a la venta y distribución de alimentos, del círculo más cercano, por cierto, de Nicolás Maduro, según el Departamento del Tesoro norteamericano. Nos acompaña el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Naciones Unidas y Brasil. Embajador, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, muy contento de escucharte. Mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. Se espera el regreso del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó. No se conocen los detalles, aunque algunos diputados incluso nos han dicho en este espacio que él lo iba a informar debidamente. Yo le pedí un comentario a propósito de lo que hemos compartido con los amigos oyentes. Hay un grupo liderado por Henry Falcón, veíamos también a Timoteo Zambrano, que quieren que Rusia sea el veedor de las elecciones, cualquiera que éstas sean en nuestro país, con el acompañamiento del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo interpretar esto, embajador? ¿Qué puede decirnos? Bueno, señalaría que es una nueva página
muy triste de la que están jugando personalidades como Zapatero o países como Rusia. Rusia podría haber jugado un papel más constructivo porque es un miembro prominente de las Naciones Unidas, pero hemos visto cómo se ha cuadrado de manera incondicional con el régimen. Rusia podría jugar un papel importante, pero pareciera que sus intereses de confrontación con los Estados Unidos quiere sacarse la espina de los tremendos errores que ha hecho en Ucrania, que ha hecho en Siria, en Irán, tratando entonces y que ha generado reacciones de Estados Unidos y la Unión Europea, generando desequilibrios en la región, en el hemisferio, como en el caso de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. En segundo lugar, Cuba no fue un país que apoyó dramas que ha vivido Venezuela. En el Consejo de Seguridad se han planteado temas tan graves como el de refugiados, temas tan graves como la ayuda humanitaria, temas tan graves como la corrupción y el narcotráfico, y Rusia sistemáticamente ha ejercido su derecho a veto para que no se trate una sola. No se está tratando, en el caso del Consejo de Seguridad recientemente, de la posición de la oposición, sino temas cruciales que Rusia, por ser incondicional del régimen, ha rechazado. Esperábamos que esta visita de Lavrov hubiera podido tener un aporte, por ejemplo, cómo no reunirse con los verdaderos sectores de oposición, e inclusive, diría, con los falsos sectores de oposición, como lo que tú señalabas. Lo que pasa es que el gobierno no le tiene confianza tampoco a ese sector que ha apoyado y prefiere hacerlo con Timoteo Zambrano, con Henry Falcón, y no con el mismo Parra, porque pareciera que en algunos temas la criada le salió respondona, ¿no? Y ha señalado algunos elementos que por lo visto el PSV y el régimen no apoyan, como cuando dice que no han visto la salida de los presos políticos. Puede ser que sea espacios que están buscando, pero no le tienen confianza. Entonces, regreso a la idea central. Rusia como observador, primero que para ser observador real hay una serie de reglas y de condiciones internacionales. Observadores puede ser la Unión Europea, el Parlamento Europeo, la Organización de Estados Americanos. Observadores puede ser la ONU, pero Rusia, por favor, Rusia no puede ser observador cuando ni siquiera tiene una posición clara en sus propias elecciones internas. Y lo único que nos faltaría ahora es que inviten al Irán como observador, o que inviten a Siria como observador a las elecciones. Realmente es triste esta situación. Ahora, yo le preguntaría, porque la interpretación del país de España es que Rusia apuntala el vínculo con Venezuela en búsqueda de, generar una tensión en su pulso con los Estados Unidos. Elliot Abrams, enviado especial de ese país para Venezuela, lanzaba una advertencia al gobierno ruso por su apoyo a Nicolás Maduro y decía textualmente: los rusos pronto descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito. Yo les pediría un comentario al respecto, porque algunos hablan otra vez de una especie de relanzamiento de la Guerra Fría, utilizando como escenario nuestro país, embajador. ¿Qué opina usted? Ciertamente, yo creo que por supuesto Rusia está buscando sus intereses económicos, buscando afianzar las inversiones rusas y cobrar la deuda externa. Pero creo que el tema fundamental es el primero, es decir, el ping-pong que hay entre Washington y Moscú. De manera que yo creo que uno de los temas importantes, y tú hacías alusión a la Guerra Fría, es que pueda entender un diplomático de tanta trayectoria como Sergei Lavrov y recomendarle a Putin que lo que tienen que hacer es reconocer el desastre, el colapso, los 5 millones de refugiados, el hambre que hay en Venezuela, un país próspero, y que pueda enrumbar sus pasos hacia la salida de este callejón sin salida, y no a mantener un régimen que es rechazado por la inmensa mayoría de venezolanos. Ahora, embajador, también decía Elliot Abrams, le enviaba un mensaje a Nicolás Maduro, le recomendaba pensar seriamente en su futuro personal. Él decía, efectivamente que va a tomar Estados Unidos más sanciones, otra vez tendiendo una especie de puente de plata. Decía que Maduro no tiene otra opción. A nosotros nos indican que las sanciones tienen, estoy leyendo textualmente la declaración de este funcionario, un efecto serio. Vamos a imponer muchas más
Ya se habló desde el Tesoro de imponer estas sanciones a Conviasa y 40 aviones. Daremos otros pasos aún más graves. Yo le pedí un comentario de su parte al respecto porque la embajadora designada por la Asamblea en Reino Unido decía que supuestamente en una declaración a EBTV que supuestamente había una negociación y efectivamente se había puesto esto de un plazo para que el equipo que acompaña a Nicolás Maduro decida y permita finalmente una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo lo que podría decir, no conozco los alcances que la embajadora ha señalado, es una analista seria, debe tener sus bases, pero lo que sí puedo afirmar es lo otro que tú decías. Aquí hay una escalera cada vez más fuerte y más firme en las sanciones, eso se ve venir desde hace tiempo y va a continuar siéndolo. En cuanto al puente de posibilidades, mira, el gran drama es que el régimen y sobre todo Maduro no se da cuenta de que ya él no puede continuar, porque esto va a colapsar como colapsó la Europa del Este. Entonces tiene posibilidades de salvarse como han entendido en el caso de presidentes que han dejado como Dilma Rousseff, como Kirchner, como Lula aceptar ir a la cárcel, como Rafael Correa aceptó el momento que tenía que irse. Aquí no entienden que tienen que dejar si es que quieren tener alguna gravitación en el futuro. Y en cuanto a la posición de presidentes, regímenes que han sido muy nefastos, Stroessner, que era la peor dictadura de América Latina, entendió que tenía que irse y murió de viejo caminando por el lago de Paranoá en Brasilia. Idi Amin Dada, hay que ver lo que significó Idi Amin Dada dentro de la locura de represión, terminó viejo muriendo en Arabia Saudita y lo mismo el Baby Doc terminó muriendo en Francia. Pero hay otros que no entendieron que tenían que irse. No entendió que tenía que irse Saddam Hussein, no entendió que tenía que irse Gaddafi, no entendió en la historia Mussolini que tenía que irse, y entonces terminaron en una situación catastrófica. Yo no es que estoy señalando la situación catastrófica, pero si no hay el entendimiento de que ha llegado el fin, bueno, puede llegar ese fin de manera dramática y no entender que hay momentos en que tienen que dejar el poder. Así es, la historia ha demostrado que hay momentos en donde ya terminó. Y esta posibilidad que se le ofrece a él, a su familia, a algunos de los más allegados, bueno, es el momento para aprovecharlo y si no, bueno, habrá otras consecuencias. Bueno, de hecho decía la declaración textual de Leo Abrams Maduro tiene que decir qué destino quiere para sí y para su familia. Ahora, embajador, el papel de Rusia, este apoyo diplomático, aparentemente no económico, bueno, ¿cómo impacta el futuro a corto plazo de nuestro país? Decía Julio Borges, comisionado para asuntos exteriores designado por la Asamblea Nacional. Los convenios y contratos que tienen validez internacional son los que apruebe la Asamblea, el único poder legítimo en Venezuela, que está liderado por el presidente Juan Guaidó, en un mensaje directo al gobierno ruso. Solamente el pueblo venezolano tiene el derecho para decidir su propio destino. Da la impresión que, bueno, no está contemplada una conversación, una negociación con Rusia justamente para que permita o facilite una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué opina usted, embajador? Sí, yo creo que Rusia tiene que entender que puede ser un factor, y es un factor fundamental, pero tiene que orientarse dentro de las reglas del derecho internacional. Sergei Lavrov repite y reitera que ellos creen en que hay que cumplir las normas del derecho internacional. Bueno, si es así, ¿por qué no cumplir las resoluciones de la OEA, que es el máximo organismo regional? ¿Por qué no cumplir las decisiones del Grupo de Lima, que son los países de América Latina? Y creo que el problema de Rusia, si sigue en una trayectoria de respaldar incondicionalmente a Maduro, no solamente va a tener problemas de futuro en cuanto a las inversiones rusas, porque va a haber un cambio, eso no hay duda alguna, sino que va a resquebrajar sus relaciones con el resto de América Latina. Por ejemplo, el Brasil forma parte de una alianza de países importantes a través de los BRICS. Recientemente estuvo Putin en Brasilia tratando, y Brasilia tiene una posición muy firme. De continuar en eso, va a tener dificultades de presencia en un país tan importante como el Brasil, pero también lo tendrá dificultades con Colombia, con Ecuador, con Perú, con Chile.
Rusia quiere pagar ese precio de aislarse totalmente de la región, sería un mal negocio. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. El gobierno de Estados Unidos también advirtió a Venezuela que causarle problemas a Guaidó, esto traería consecuencias y evidentemente adelantándose a lo que será el regreso del presidente del Parlamento y presidente encargado a nuestro país. Yo le pediría que permanezca con nosotros unos minutos más. Quisiera su comentario. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal en relación a este tema? La última vez que salió de Venezuela Juan Guaidó el año pasado regresó por el aeropuerto de Maiquetía. No sabemos si en esta oportunidad será igual, pero nos gustaría conocer su opinión. Le doy la palabra, si le parece, al regreso de la pausa. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del destino, la perspectiva política de nuestro país. Esta semana se espera el regreso del presidente de la Asamblea Nacional, el presidente encargado Juan Guaidó, quien ha realizado una gira por países de América, incluyendo Colombia, lo llevó a Europa, al Foro Económico Mundial de Davos. También a Canadá y finalmente a los Estados Unidos. Nos acompaña el embajador Milos Alcalá, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas y Brasil, entre otros destinos. Y yo le preguntaba al embajador, les daba una inquietud sobre esta advertencia del gobierno norteamericano, luego la reunión con el presidente Donald Trump, sobre la seguridad del presidente del Parlamento y presidente interino de nuestro país. Quisiera su comentario, qué expectativa tiene usted en lo personal, tomando en cuenta algunas voces del chavismo que han pedido incluso su detención. Lo escuchamos. Sí, la valiente y muy exitosa gira de Guaidó no es solamente por la carpintería, la arquitectura hecha por los representantes internacionales y por Guaidó mismo, sino que es el reflejo de un respaldo absolutamente claro a nivel bilateral y a nivel multilateral. De hecho, lo que tú señalabas, el éxito de representar al Estado venezolano en la cumbre antiterrorismo, o la reunión en Davos, la reunión con el Parlamento Europeo, la reunión con el Fondo Monetario Internacional, con la OEA, hace que bilateral y multilateralmente haya un respaldo extraordinario a Guaidó. Guaidó tiene en sus manos la carta de ganar, ganar, ganar. El régimen tiene que buscar la forma en donde pierda, le toca la jugada a Guaidó. Si lo detiene, como dicen algunos voceros del chavismo, además de la repercusión internacional, va a crear un mártir de un presidente reconocido por más de 59 estados y reconocido, va a catapultar aún más la imagen de Guaidó. Un Guaidó preso es una bomba de tiempo para el régimen. ¿Lo va a hacer? No creo. La segunda alternativa es impedir que él llegue al país, como hicieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea en Maiquetía o antes de llegar a Maiquetía,
y ahí va a tener un Guaidó presidente interino dando vueltas por el mundo, convertido en una especie de Charles de Gaulle de la Segunda Guerra Mundial, en donde fue un golpe fatal para todo lo que representaba esa complicidad en Vichy del mariscal Pétain y la salida definitiva del nacionalsocialismo de Europa en su momento. ¿Lo va a hacer? Creo que sería una torpeza. Y lo que mejor podría hacer es sencillamente, como hizo en el viaje anterior, permitir que Guaidó llegue. Vendrá con fuerza, vendrá con vitalidad, pero eso es el desarrollo de un reconocimiento de 59 estados, un reconocimiento que ha subido de nuevo la imagen de Guaidó con la búsqueda de una unidad, pero es porque también hay el colapso de un régimen que cada vez patina más y ofrece menos soluciones. De manera que yo vislumbro que lo más inteligente para el régimen sería dejar que Guaidó regrese. No les gustará, pero es la mejor alternativa para el régimen. Fíjese que la declaración concreta de Elliot Abrams esperamos que pueda regresar sin ser molestado y esperamos que el régimen haga el cálculo sobre todo después de este viaje del apoyo a Guaidó es fuerte y que cualquier acción en su contra se convertirá en un error para el régimen. ¿Cómo interpreta usted esta declaración, embajador? Es totalmente claro, es decir, y no solamente los Estados Unidos. Esa reacción, si toman una acción de atropello, otro atropello de Guaidó, que se recuerden cómo catapultó de nuevo a Guaidó el atropello del 5 de enero, el atropello del 7 de enero, los atropellos sucesivos de los colectivos contra Guaidó, es decir, ni siquiera la Guardia Nacional golpeándolo con los escudos o los colectivos lograron frenar a Guaidó. Lo que hicieron fue catapultarlo, hacerlo todavía más visible y dándole de nuevo una reafirmación aún mayor. Entonces, bueno, tienen que aprender de los errores y tratar de, me imagino yo que algunos asesores de Maduro, entre otros, espero que el señor Zapatero, que es uno de sus aliados y de los confidentes, le pueda entrar en razón, porque es de pura lógica. Ahora, la reacción internacional sería sumamente fuerte el que tenga un atropello contra un presidente reconocido como presidente interino. Sería la primera vez en la historia que un régimen no reconocido o reconocido como usurpador detenga a un dirigente, sobre todo después del éxito que tuvo en su gira. Embajador, la periodista Ibellice Pacheco escribió en su cuenta en Twitter que tenía la información extraoficial que el gobierno norteamericano estaría evaluando sancionar incluso al expresidente Rodríguez Zapatero. Quisiera su comentario y al margen de esta posibilidad sobre el papel que ha jugado este exmandatario, que saludó, por cierto, que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, no recibiera a Guaidó durante su visita a España. ¿Qué puede decirnos? Bueno, puedo decirte lo siguiente, que ya el gobierno español, a pesar de que tiene el vicepresidente de Podemos, Iglesias, a pesar de que Iglesias era considerado como el brazo del chavismo en Europa, ha sido cauteloso decir que Zapatero no viaja en ningún momento en representación oficial, y eso que hay sectores que apoyan a Maduro, como Podemos y otros. Entonces, Zapatero se ha convertido en una especie de papa caliente, en el que no quiere ni siquiera su propio gobierno, su propio partido, identificarlo. Él dice, no, Zapatero no tiene nada que ver con España. Y al igual que no quiere nada de España, imagínate con más razón otros países que ven un papel nefasto. Esta misma situación de las declaraciones recientes de que ya va a haber un acuerdo del Consejo Nacional Electoral rompiendo todas las normas constitucionales venezolanas, rompiendo el atropello a la Asamblea Nacional, rompiendo con todas las posibilidades lógicas, bueno, cada vez lo aíslan más y lo convierten en lo que siempre se ha dicho, una persona no grata y una persona que está totalmente, es el mejor entre comillas, el mejor abogado que tiene el régimen hoy en día, y muy probablemente le hagan las sanciones países no solamente como Estados Unidos, sino que, como te digo, el mismo gobierno del partido del PSOE lo ve con cierta distancia por lo que representa después de casi 40 viajes a Venezuela. En todas las formas él viene. Cuando hay diálogo con el Vaticano, él está. Cuando hay diálogo en República Dominicana, él está. Cuando no hay diálogos, también, cuando hay lo de
Noruega, lo de Oslo también está. Bueno, ¿hasta cuándo? Él ya demostró haber fracasado y no tendría que estar como el muñeco porfiado volviendo de nuevo. Hay algún interés que no sé a qué se debe esa especie de interés después de los fracasos de continuar orientando una política fracasada. Embajador, antes de hacer la pausa, aprovecho el contacto para preguntarle su opinión sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, que ha consternado a la comunidad internacional, organizaciones no gubernamentales. La Comisión Interamericana ha hecho un llamado para que resuelva este país pacíficamente la actual crisis y respete la separación de poderes y la Constitución, llamando al diálogo, al respeto a la institucionalidad, luego de la militarización del Parlamento, unas imágenes que nos recordaban lo que hemos vivido en Venezuela, producto de una diferencia de criterio, entendemos, en ese país. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, El Salvador es un país que ha sufrido mucho, que ha sufrido sus conflictos. Bukele ha impresionado favorablemente a la comunidad internacional por sus posiciones muy pro democracia, pero también hay que recordar que Bukele fue uno de los miembros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que después rompió muy bien y se aplaudió, algo así como Lenín Moreno. Pero si Bukele vuelve a romper con la necesidad de un espacio de separación de poderes, creo que esta imagen tan positiva que dio como jefe de Estado podría perderla. Ojalá El Salvador, que ha sufrido tanto y que los salvadoreños han logrado con muchas dificultades lograr encauzarse hasta el mismo gobierno del Farabundo Martí, que perdió las elecciones, entendió que tenía que entregárselo a Bukele, de manera que el mismo Bukele tiene que tener en cuenta de jugar con los principios y valores que encarnan no solamente la Constitución salvadoreña, sino también toda la dinámica de la cláusula democrática, el Estado de Derecho, que cuando se rompe la vigencia de las relaciones con instituciones como el Parlamento, ciertamente puede ser muy perjudicial, y ojalá Bukele entienda que es necesario tener un perfil de cumplir con las normas nacionales e internacionales. Gracias, embajador Milos Alcalay, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, ante Brasil, expresando opinión y análisis acerca del panorama, la perspectiva que tenemos por delante ante el inminente regreso del presidente del Parlamento, presidente encargado de Venezuela, luego de la gira que lo llevó a Colombia, a varios países de Europa, a Canadá y finalmente a los Estados Unidos, donde sostuvo reunión con el propio presidente Donald Trump y recibió el apoyo de los dos principales partidos en ese país. Hablamos del republicano y demócrata durante el discurso del Estado de la Unión. Bueno, ¿cuáles son los motivos de la fuerte tensión entre el presidente Nayib Bukele y el Congreso en El Salvador? Lo recoge la BBC de Londres, esa impactante imagen que se vio el domingo en El Salvador, país que vive una severa crisis política por el enfrentamiento entre el presidente Nayib Bukele y el Poder Legislativo. Bueno, decía el presidente Bukele, démosle una semana a estos, sinvergüenza. En esos términos está la situación. El país centroamericano vive un momento de tensión inédita entre el Ejecutivo y el Parlamento, que este domingo se plasmó en la militarización de la sede de la Asamblea Legislativa por orden de Bukele y en la realización de una manifestación popular en las áreas adyacentes al lugar convocada por el gobierno. Tiene que ver con una ley que está promoviendo esa administración. El objetivo es modernizar el equipamiento de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas, para que estén mejor preparadas para combatir a las bandas criminales. Y bueno, hay observaciones en el Congreso, pero lejos de llegar a una negociación, un acuerdo, la decisión del presidente del gobierno de ese país ha sido militarizar la Asamblea Nacional, el legislativo, mejor dicho, y eso ha provocado la reacción distintas reacciones en el continente. Hasta ahora vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Pablo Guanipa, diputado por el Estado Zulia, dirigente de Primero Justicia, quien sufrió golpe de Estado porque decidió no juramentarse ante la constituyente comunal. Diputado, quien amaneció, por cierto, en la calle en una manifestación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buen día. Pues, diputado, mucho interés de conversar con usted acerca de varios temas. En principio, la expectativa en torno al regreso del presidente de la Asamblea, el presidente cargado, Juan Guaidó, tomando en consideración, las opiniones de algunos dirigentes del chavismo que han pedido incluso su detención. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, lo que siempre decimos, Juan debe estar ya por regresar. Yo a veces ni siquiera sé si ya está en Venezuela, ¿no? Es decir, él no nos ha dicho cuándo regresa ni por qué vía regresa, porque creo que todo eso es parte de la seguridad que él debe tener para su retorno al país. Así que yo sí estoy conversando con él, pero no le pregunto, porque creo que son temas que tienen que ver con su propia seguridad. Sin embargo, nos decía el diputado Carlos Berrizbeitia que se iba a anunciar con tiempo. Da la impresión que hubo un cambio, ¿correcto? No, la verdad es que sí estamos preparando una gran actividad, pero todo eso depende de su regreso. ¿Es posible que ocurra lo mismo que pasó con la Comisión Interamericana? ¿Están evitando eso, diputado? Nos decía algo al respecto el embajador Milos Alcalá. ¿Y qué puede decirnos? Bueno, lo que pasa es que yo creo que en este caso no va a haber problema con el ingreso de Juan. Yo soy de los que piensa que no va a tener inconveniente en su ingreso porque, bueno, sabemos que ha habido distintas amenazas, vamos a decirlo así, por parte de los Estados Unidos y de países aliados con respecto a la integridad física de Juan Guaidó. Así que yo creo que va a tener un regreso tranquilo al país y vamos a organizar las actividades y a retomar todo lo que tiene que ver con la conducción del Parlamento. ¿Y qué expectativa tienen ustedes? ¿Cuál sería la reacción internacional si ocurre algo contra el presidente del Parlamento, diputado? Bueno, la verdad es que en ese caso lo que hacemos es intensificar la presión, es decir, en caso de que se atreva el régimen de Maduro de poner bajo las rejas a Juan, evidentemente que en ese caso reaccionarán los países del mundo. Yo no creo que ellos se atrevan a hacer esto. Yo creo que tenemos que estar tranquilos. Juan Guaidó va a regresar y va a regresar sin inconvenientes. Diputado, sobre la gira y además sobre la presencia de nuestro país, y lo comentamos con usted, del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, coincidiendo con el canciller ruso Sergei Lavrov, quisiera su comentario. Hace algunos minutos, bueno, empezando el programa, comentábamos que el expresidente del gobierno español juró que Venezuela está cerca de un acuerdo y una salida electoral. Evidentemente, entendemos que se refiere a la ruta que ha establecido el chavismo, que son comicios parlamentarios en nuestro país. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Mira, ya yo no tengo
adjetivos calificativos para Rodríguez Zapatero. Es un tipo impresentable, es una persona que ha demostrado que le interesa la democracia en su país, pero que le resbala que no haya democracia en el resto del mundo. Y en el caso de Venezuela es un tarifado de la dictadura de Nicolás Maduro. Ya está, esa es la verdad sobre el señor Rodríguez Zapatero. Es un tarifado del régimen de Nicolás Maduro, es un agente, un propagandista de un régimen que ha dedicado el tiempo a destruir a su país, a secuestrar a la nación venezolana. Eso es lo que ha hecho esta gente con nosotros. Y que venga un señor como ese a querer pontificar y a decir que lo que pasa es que en el mundo hay estas cosas que no se saben, bondades del régimen de Maduro. Por favor, venga a vivir aquí, venga a ver lo que se vive aquí. Hoy, por cierto, venimos de protestar en contra de un servicio de agua que no sirve para nada. En Caracas la gente está totalmente desconcertada porque todos los días tiene que estar carreteando agua para poder medio vivir. Y así vemos que bueno, todos los servicios públicos son una calamidad. En el caso del Zulia ya hemos conversado contigo todo lo que pasa y que sigue pasando en el Estado. Me va a decir a mí el señor Rodríguez Zapatero que hay que conocer una realidad buena de la Venezuela que no se conoce alrededor del mundo. Y entonces cuando habla de un posible acuerdo, te refieres a la mesita, a un grupo de personas que decidieron ser cooptados por el régimen y que hacen lo que el régimen les diga. Y que viene el señor ruso y entonces se reúnen con el ruso, pero no le dan la cara a la Venezuela que está exigiendo que haya realmente salida a la crisis que está viviendo el país. Entonces no me pueden decir a mí que puede haber un acuerdo excluyendo de cualquier posibilidad de solución de la crisis política de Venezuela a quien está liderizando la Unidad Democrática Venezolana como en Juan Guaidó, o a partidos como Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, COPEI, Causa R, y tantos partidos que están haciendo un gran esfuerzo en Venezuela para lograr que retornemos a la democracia y a la libertad. Entonces, ellos quieren bañarse de legitimidad, y entonces se van deslegitimando más. Fue lo que les pasó con la Asamblea Nacional. Con el tema de la Asamblea Nacional ellos dijeron, bueno, vamos a ver cómo hacemos para lograr tener la directiva. Recurrieron a estos expedientes de tratar de comprar diputados, con todo y eso no lo lograron y entonces militarizaron el palacio. Quedaron más deslegitimados. Si hacen eso, van a quedar más deslegitimados. Ahora, diputado, justamente quienes forman parte de lo que se ha denominado como la mesita, incluyendo Henry Falcón y Timoteo Zambrano, pedían a Rusia acompañamiento en procesos electorales en Venezuela, lo cual ha generado, como usted comprenderá, varias reacciones. Quisiera su comentario al respecto. Imagínate tú, Rusia vigilando procesos electorales. Rusia no es un país democrático. Putin no es un presidente democrático. Es como pedirle a Cuba que venga a inspeccionar un proceso electoral en Venezuela. O es como pedirle a Irán, a Turquía, a China, que vengan a inspeccionar un proceso electoral. No tienen tradición democrática. Perdieron, si tuvieron alguna vez, alguno de esos países, un sistema democrático, lo perdieron, son regímenes autoritarios y no pueden ellos venir a dictar cátedra acerca de cómo se lleva un proceso democrático en Venezuela. Nosotros estamos convencidos, María Alejandra, de que la única posibilidad de que haya una solución a la crisis política venezolana por la vía pacífica es que tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral y que ese Consejo Nacional Electoral sea designado por la Asamblea Nacional como lo establece la Constitución. Y si se involucra el PSV, muy bien que se involucre, porque la idea sería que sea un CNE reconocido por todos y que a partir de allí se revisen todas las condiciones electorales que tienen que ver con el registro electoral, con la inscripción de nuevos electores, con la posibilidad de que vote la gente que está afuera, que son millones de venezolanos que tienen derecho al voto, con la revisión de las migraciones, con todo el tema del funcionamiento del sector militar en un proceso electoral, es decir, con el tema de los partidos políticos y su legalización, de los dirigentes políticos y su habilitación, pero todo eso depende de que tengamos un Consejo Nacional Electoral que sea un verdadero árbitro aceptado por todas las partes en conflicto. Ahora, si estos señores lo que quieren es hacer una pantomima electoral para decir que se eligieron, entonces bueno, que lo hagan y nosotros seguiremos en un ejercicio de intensificación de la presión hasta que logremos que este país pueda respirar. Ahora, ¿hay negociación en puerta, diputado? Mira, yo no tengo información de ninguna negociación en puerta. Lo único
que estamos haciendo nosotros es un trabajo para lograr que haya un Consejo Nacional Electoral en Venezuela. ¿Y quién debe designar el Consejo Nacional Electoral? La Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional designó una comisión preparatoria que está siendo dirigida por el diputado Ángel Medina y que busca que en los próximos días tengamos un nuevo Consejo Nacional Electoral. Hasta el día viernes se recibieron postulaciones para la integración de las personas de la sociedad civil en ese comité de postulaciones electorales. En los próximos días debería estar la Asamblea Nacional ya designando a todos los integrantes de la sociedad civil y de esa manera se designa el comité completo que está integrado por 21 personas, 11 diputados y 10 representantes de la sociedad civil. Y cuando eso esté listo, entonces ese comité de postulaciones debe publicar un cronograma en el que se plantean, bueno, los lapsos para la presentación de postulaciones y se cumple todo el proceso para la selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. Lo que pasa es que mientras eso sucede, el régimen amenaza con que es el ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia el que va a nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso es absolutamente inconstitucional. Lo han hecho en el pasado violando la Constitución y obviamente si lo hacen ahora va a ser una doble violación de la Constitución. Primero porque ese tribunal no tiene entidad para nada, es absolutamente desconocido por nosotros. Y segundo porque la única entidad que puede designar un Consejo Nacional Electoral es la Asamblea Nacional. Es más, la figura de la omisión legislativa no aplica en este caso y en todo caso, si hay una omisión legislativa, lo que puede hacer un Tribunal Supremo de Justicia legítimo, no este, es decir, miren, hay una omisión legislativa y decir los parámetros para la solución de esa omisión legislativa. Pero lo que nunca puede hacer ningún Tribunal Supremo de Justicia es sustituir a la Asamblea Nacional en su responsabilidad de designar al nuevo Consejo Nacional Electoral. Decía la embajadora designada por la Asamblea en Reino Unido, Vanessa Newman, en conversación con BTV, que, bueno, había una negociación, se había establecido un plazo para el equipo de Nicolás Maduro para que abandonara o permitiera una transición a la democracia en nuestro país. Y yo quisiera su comentario al respecto. ¿Qué información maneja usted sobre este tema, diputado? Ninguna, de verdad que yo no te puedo hablar de eso porque no tengo absolutamente ninguna información de plazos dados ni de conversaciones hechas sobre ese tema. No, de verdad que no puedo decirte nada sobre eso. Ahora, ¿y el papel o la participación de Nicolás Maduro en el marco de un proceso electoral en nuestro país? ¿Cuál es la posición de ustedes? Lo hemos comentado, hay opiniones encontradas, hay diferencias, al menos entre los factores que entiendo hacen vida en la alternativa democrática. ¿Qué puede decirnos? Que nosotros queremos que haya designación del CNE por la vía de la Asamblea Nacional, que ese CNE convoque elecciones presidenciales y que convoque elecciones para la Asamblea Nacional. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo. Evidentemente que en una elección presidencial no debería estar Nicolás Maduro, que de todos modos si participa y la elección es libre, sería vapuleado, porque es quizás el personaje junto a Diosdado Cabello más rechazado por el pueblo venezolano. Pero nosotros siempre mantenemos la idea de que debe haber un nuevo CNE, debe convocarse elecciones presidenciales, en esas elecciones no debería participar Nicolás Maduro y debe convocarse elecciones para la Asamblea Nacional. Ahora, diputado, sobre las diferencias de criterio, insisto, entre los factores que hacen bien la Asamblea Nacional, nos decía la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela que finalmente sentían, al menos en la fracción 16 de julio, que se les tomaba en cuenta, al menos este periodo que usted ha estado al frente del Parlamento. Quisiera su comentario y si ha habido algún tipo de conversación al respecto para tratar de limar las diferencias, tomando en consideración lo que está en juego. ¿Qué puede decirnos? Mira, todo lo que hagamos para fortalecer criterios unitarios, estamos dispuestos a hacerlo. La gente de 20 Venezuela, María Corina Machado, es gente sumamente valiosa que está haciendo un aporte en favor de la lucha por la democracia en Venezuela y estamos haciendo todos los esfuerzos para coincidir. Los estamos invitando a la reunión de directiva de la Asamblea Nacional. Ellos están participando, de hecho hacen propuestas para el orden del día que son tomadas en cuenta, son consideradas y creo que todo lo que podamos hacer
para que todos los movimientos políticos que estamos luchando por la democracia en Venezuela podamos estar cada vez más unidos y sintonizados, lo vamos a seguir haciendo. Nos cuesta un poquito más con alguna gente que se van para el otro lado, pero de una manera impresionante, ¿no? Y que entonces parecen más bien agentes del régimen y no de la oposición venezolana. Con ellos indudablemente que nos cuesta mucho más, no sé cómo los llamamos, pero esa fracción que están allí en la mesita, por ejemplo, para nosotros es muy difícil, porque vemos que no es gente que tiene un criterio claro en cuanto a lo que buscamos para la salida a la crisis que tiene el país. Pareciera que lo que están buscando es una especie de cohabitación para que se mantenga el régimen, y ahí sí que no, absolutamente no. Nosotros estamos sumamente claros, nosotros tenemos que salir de Nicolás Maduro para poder iniciar un proceso de reconstrucción del país, y cualquier posibilidad que signifique que Maduro se quede en la presidencia que usurpa, evidentemente que nosotros la rechazamos de plano. Diputado, comentamos con los amigos oyentes el mensaje que publicó en su cuenta en Twitter el comisionado para Asuntos Exteriores, Julio Borges, designado por la Asamblea Nacional, a propósito de la visita del canciller ruso a nuestro país, advirtiendo que los convenios y contratos que tienen validez internacional son los que aprueba la Asamblea Nacional, el único poder legítimo en Venezuela, que está liderado por el presidente Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos sobre este tema y el papel de Rusia para entender, bueno, los obstáculos, la imposibilidad de una transición a la democracia en nuestro país? Mira, todo lo que está pasando con Rusia, con Cuba y con otros países que influyen en Venezuela es la demostración de que ese nacionalismo del que habla el señor Maduro y quienes lo acompañan como cómplices en toda la destrucción de Venezuela es completamente falso. Ellos no creen en ningún nacionalismo, ellos no luchan en contra de ningún imperialismo, ellos lo que están haciendo es entregarse y entregar a Venezuela a las fauces de grupos y de países que no tienen nada que ver con la democracia, y el único objetivo que esos países tienen es meterse en Venezuela y sacar de sus entrañas las riquezas que el país tiene. ¿Cuántas empresas rusas de la dictadura rusa están participando en Venezuela en explotación petrolera, en explotación de carbón? Mira, en el tema del carbón hay una empresa rusa que está en este momento metiéndose en los municipios Guajira y Mara del estado Zulia para explotar el carbón sin contar absolutamente para nada con el daño ambiental que puedan ocasionar y sin contar absolutamente para nada con las comunidades indígenas que están asentadas alrededor de esa explotación. Sencillamente les dieron una especie de concesión por parte del régimen de Maduro y ahí están tratando de hacer lo que les dé la gana, hasta el punto de que el propio alcalde del municipio Mara, chavista, ha hecho la denuncia, claro, en privado, no se atreve a hacerla en público, pero ha hecho la denuncia de que eso puede significar un daño, pero profundo, para el ambiente, para la ecología y para las comunidades indígenas que están allí. Entonces, ¿qué es lo que sucede allí? Que hay una connivencia del gobierno ruso con el régimen venezolano con el único objetivo de sacar recursos. ¿Y qué le da Rusia a Venezuela? Garantía a Maduro de que se mantiene en el poder. Por eso la lucha que estamos librando es compleja, es difícil, y nosotros tenemos que lograr el acompañamiento de América y de Europa para poder salvar a Venezuela. Y yo te aseguro que no hay en esos países de América y Europa la intención de venir a Venezuela a sacar nuestra riqueza, porque nosotros tenemos claro que lo que ellos buscan es el establecimiento de la democracia en el país, lo que hemos dicho en varias oportunidades. Cuando en un país la democracia se pone en peligro, como en el caso venezolano, los demás países, especialmente del hemisferio occidental, tienen la responsabilidad de preservar esa democracia, de acompañar a ese país, de encender las alarmas y de lograr que la democracia no se pierda. Por eso nosotros valoramos el acompañamiento americano y el acompañamiento europeo. Finalmente, diputado, antes de hacer la paso para la publicidad, CNN en español publicaba estas fotografías que hablan, y no sé si lo he conversado con ustedes y con otros diputados del Parlamento, de un posible vínculo entre un empresario chavista y la familia o el círculo más cercano del presidente del Parlamento, el presidente encargado Juan Guaidó, vínculo que él ha negado a medios de comunicación internacionales. Quisiera su comentario, porque es información que surge justo en momentos en los cuales se desarrolla esta gira internacional. ¿Qué puede decirnos al respecto? Mira, yo vi la noticia en CNN, perdí 5 minutos de mi vida viendo una noticia de una cadena que yo lamento,
que haya hecho algo sin ningún tipo de fundamento. Empezaron a decir una serie de cosas sin presentar absolutamente ninguna prueba ni nada que tuviera sustento. Entonces yo no le puedo dar crédito a nada de eso, sinceramente, ningún crédito. Diputado Juan Pablo Guanipa, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Quieres un local comercial para tu producto o servicio? En el Inca de San Bernardino es la cosa, y Ávila Gallery lo certifica como el mejor lugar para disfrutar del deporte y la cultura. Un espacio totalmente renovado, auspicioso y en constante crecimiento. Síguenos en Instagram por @SanMiguelAsociados888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y bueno, hay información a propósito de esta visita del expresidente Zapatero a nuestro país, que coincidió con la presencia del canciller ruso en Venezuela, y aparentemente, según un portal español, periodista digital, el expresidente Zapatero no viajó a Caracas a título personal, como se ha dicho. Y bueno, habrá que ver en qué termina esto, porque hay una investigación abierta en torno a la visita, la presencia en España de la vicepresidenta de Nicolás Maduro. A pesar de las sanciones que hay en su contra, se sumaría entonces este tema del apoyo o no del gobierno español a esta visita del expresidente Zapatero a nuestro país. Por cierto, Antonio Ledesma decía: Zapatero propone a Maduro elecciones libres, y lo ponía entre comillas, con este combo, y decía usurpación, control de CanTV, registro electoral, cédulas de identidad, máquinas, milicias, puntos rojos, en fin, y sin diáspora. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.